Esta es la guía extendida del crucero almirante Graf Spee de la Kriegsmarine. El almirante Graf Spee fue el último Panzerschiff de clase Deutschland construido, nombrado en honor al almirante Maximiliano von Spee, el comandante del Escuadrón de Asia Oriental en la Primera Guerra Mundial, que luchó en las batallas de Coronel y las Islas Malvinas, donde murió en acción. El barco fue puesto en grada en octubre de 1932 y completado en enero de 1936, aunque nominalmente bajo la limitación de 10.000 toneladas largas impuesta por el Tratado de Versalles, resultó que el desplazamiento a plena carga era de más de 16.000 toneladas largas, por lo que se hizo un poco de trampa en el papeleo. Al completarse, la velocidad máxima alcanzable había aumentado a 28 nudos, lo que significaba que solo los cruceros de batalla británicos podían superarla y su potencia de fuego, aunque casi inmediatamente los franceses comenzaron con la clase Dunkerque para igualar el mismo rendimiento. Como otros barcos de su clase, su armamento principal eran 6 cañones de 11 pulgadas en 2 torretas triples, con una batería secundaria de 8 cañones de 5.9 pulgadas en torretas individuales a media nave. Para la Segunda Guerra Mundial, su batería antiaérea había sido mejorada, reemplazando los cañones de 88 milímetros por cañones de 605 milímetros, 4 de 37 milímetros y 10 de 20 milímetros. El barco aún llevaba su par de lanzadores de torpedos cuádruples en la popa, pero también había recibido el conjunto de radar SeaTact, siendo el primer buque de guerra alemán equipado con equipo de radar. El barco fue originalmente ordenado para reemplazar el acorazado Pre-Dreadnought Braunschweig y fue comisionado en la Marina alemana como el buque insignia. En el verano de 1936 se dirigió al Atlántico para participar en 3 patrullas de no intervención frente a la costa de España en manos de los republicanos, y una vez hecho esto, se detuvo en Gran Bretaña en 1937 para representar a Alemania en la revisión de la coronación para el rey Jorge V. Después regresó a España para una 4ª patrulla, seguida de maniobras rápidas de la flota, una visita a Suecia y una 5ª y última patrulla en febrero de 1938. Esto fue seguido por visitas de buena voluntad a varios puertos extranjeros, más maniobras de flota y una revisión de la flota alemana. Pero con las nubes de guerra acechando en 1939, el barco zarpó hacia el Atlántico Sur. En retrospectiva, las comparaciones entre el barco y su homónimo eran algo inquietantes, el Graf Spee dejando Alemania antes del estallido de la guerra, y en el evento nunca volvería a casa. Después del comienzo oficial de la Segunda Guerra Mundial, se ordenó al barco saquear el comercio, pero siguiendo estrictamente las reglas de premio que exigían detener y registrar los barcos en busca de contrabando antes de hundirlos y garantizar la evacuación segura de sus tripulaciones. El barco también tenía órdenes adicionales de evitar el combate, incluso con oponentes inferiores, y de cambiar de posición con frecuencia. Esto se debía a que Alemania carecía de una gran marina de superficie y se consideraba que era mejor hundir más barcos mercantes y mantenerse intacto que obstaculizar estas actividades con combate real, lo cual podría causar daños incluso si se ganaba la pelea, lo que perjudicaría su misión principal, que era hundir barcos mercantes. La campaña de guerra del Graf Spee comenzó bastante bien, evadiendo al crucero pesado británico His Majesty's Ship Cumberland y encontrando y hundiendo el barco de carga Clement frente a la costa de Brasil. El capitán y el ingeniero jefe fueron capturados, pero al resto de la tripulación se les permitió irse en sus botes salvavidas. El capitán Langsdorff envió una llamada de socorro para que pudieran ser recogidos, pero no fueron encontrados por otro barco. Afortunadamente, la tripulación británica llegó más tarde a la costa brasileña navegando en los botes salvavidas. A inicios de octubre, las marinas británica y francesa formaron 8 grupos para intentar cazar el barco. Los portaaviones Hermes, Eagle, Ark Royal y Bern participaron junto con el crucero de batalla Renown y los acorazados franceses Dunkirk y Strasbourg, además de 16 cruceros pesados y ligeros variados. De estos, la Fuerza G, comandada por el comodoro Henry Harwood, fue asignada a la costa este de Sudamérica, compuesta por los cruceros pesados Cumberland y Exeter y los cruceros ligeros Ajax y Achilles. El Cumberland fue enviado a patrullar las Islas Malvinas, mientras los otros 3 cruceros patrullaban el Río de la Plata. Felizmente ignorante de estos eventos, el Graf Spee continuó su campaña, capturando el vapor Newton Beach para usarlo como transporte de prisioneros y hundiendo el vapor Ashleya. Después, el Newton Beach sería hundido debido a que era muy lento para seguir el ritmo y los prisioneros fueron transferidos al Graf Spee. Un poco después, capturó el vapor Huntsman, pero como ahora estaba llena de prisioneros, enviaron el barco a encontrarse con el Altmark.
El Graf Spee se encontraría más tarde esa semana con el barco de suministros Altmark y el Huntsman. Los prisioneros fueron llevados al Altmark y posteriormente el Huntsman fue hundido. La primera parte de su campaña en el Atlántico Sur se completó con el hundimiento del vapor Trevanion, pero dado que la actividad de envío de los aliados se estaba intensificando bastante en el Atlántico Sur, el capitán Langsdorff navegó hacia el Océano Índico. En este punto, el Graf Spee había navegado más de 30.000 millas náuticas y necesitaba urgentemente una revisión del motor, lo que limitaba su velocidad máxima. Sin embargo, luego procedería a hundir el petrolero Africa Shell y detuvo a un vapor holandés no identificado, pero decidió no hundirlo. Habiendo decidido que el Atlántico Sur se había calmado lo suficiente, el Graf Spee volvió a mediados de noviembre para repostar desde el Altmark. Mientras reponían sus suministros, la tripulación construyó una segunda torreta de cañón falsa en la parte delantera del barco y colocó una segunda chimenea falsa detrás de la catapulta de aviones para alterar su silueta y hacerla parecer a larga distancia, como si fuera un barco aliado. Utilizando el hidroavión arado del barco, localizaron el barco mercante Doric Star, seguido por el vapor Tiroa y finalmente el Stryon Shala. Todos los barcos fueron hundidos, pero el Doric Star emitió una llamada de socorro que provocó que la Fuerza G moviera sus cruceros de escuadrón a la desembocadura del Río de la Plata. Desafortunadamente, después del servicio Sterling, en septiembre el hidroavión arado se averió y no pudo ser reparado. Ahora, sabiendo que los barcos enemigos solo podían ser vistos poco antes de entrar en el rango de disparos, se quitó el disfraz del barco para no obstaculizarlo en la batalla. A la mañana siguiente a las 5:30, el vigía avistó mástiles a estribor por la proa. Inicialmente se pensó que esto era el escolta de un convoy que se había mencionado en documentos recuperados del Tairoa. Sin embargo, poco después se identificó como el His Majesty's Ship Exeter, acompañado por un par de barcos de guerra más pequeños que inicialmente se identificaron como destructores. A pesar de las órdenes iniciales de evitar el combate, el capitán Langsdorff decidió que no iba a huir y por lo tanto ordenó a sus barcos a las estaciones de batalla y a cerrar a la máxima velocidad. Se percató tardíamente que enfrentaba 3 cruceros, pero decidió continuar su aproximación de todas formas. Esta estrategia puede parecer extraña, ya que el Graf Spee tenía cañones de 11 pulgadas que podrían destruir a los cruceros británicos fuera del rango efectivo de sus cañones de 6 y 8 pulgadas. Sin embargo, con los motores del Graf Spee necesitando una revisión, los cruceros británicos tenían una ventaja de velocidad de 4 a 6 nudos y podrían mantenerse fuera de alcance mientras llamaban a refuerzos. Al acortar la distancia al comienzo del combate, tendría más tiempo para intentar hundir a sus oponentes, y su barco tenía en última instancia un armamento y blindaje superior a cualquiera de ellos. El comodoro Harwood había previsto este tipo de eventualidad y los barcos ejecutaron su plan de batalla. El Exeter se dirigió al noroeste, mientras que el Ajax y el Achilles se dirigieron al noreste, intentando encerrar al Graf Spee y obligarlo a dispersar su fuego. El Graf Spee abrió fuego con los cañones de 11 pulgadas en el Exeter y con la batería secundaria en el Ajax y el Achilles. Debido a la rápida reducción de la distancia, los cruceros británicos y neozelandeses pronto devolvieron el favor. Desde el principio, el fuego de artillería del Graf Spee demostró ser bastante preciso, rodeando al Exeter con su tercera salva. El primer disparo cercano de un proyectil de 11 pulgadas justo antes del Exeter logró matar a las tripulaciones de los tubos de torpedos del barco con esquirlas, dañó las comunicaciones y los reflectores, y destrozó el viejo y pobre hidroavión Walrus justo cuando estaba a punto de despegar para hacer observaciones de artillería. Unos minutos después, otro proyectil de 11 pulgadas logró un impacto directo en la torreta B, dejándola fuera de acción. La metralla de este impacto mató o hirió a todo el personal del puente, excepto al capitán y a otros 2 oficiales, y las comunicaciones internas del barco quedaron completamente destrozadas. Desde ese momento, la dirección del Exeter se hacía mediante una cadena de mensajeros hasta la posición de dirección manual en la popa, lo que dificultaba su maniobrabilidad. Mientras tanto, Ajax y Achilles habían reducido la distancia a 13.000 yardas y comenzaron a hacer un recorrido a través de la T del Graf Spee, lo que la obligó a dividir su armamento principal con la torreta delantera disparando a los cruceros ligeros, así como la batería secundaria de 5.9 pulgadas. Poco después, el Exeter dispararía 2 torpedos desde sus tubos de torpedos de estribor restantes, pero ambos fallarían.
El Ajax lanzaría su avión de observación flotante y el Exeter intentaría girar para poner en acción sus torpedos de babor, pero recibiría dos impactos más de proyectiles de 11 pulgadas, uno golpeando la torreta A delantera y dejándola fuera de acción, el otro golpeando el casco e iniciando incendios. En este momento, el Exeter solo tenía su torreta trasera operativa bajo control local, ya que se habían cortado todas las comunicaciones con los puestos de dirección de fuego. Esto resultó en la divertida escena del comandante de la torreta parado en el techo, gritando instrucciones por una escotilla a los que estaban dentro. El Exeter ahora estaba inclinado a 7 grados con inundaciones de múltiples agujeros y se dirigía solo usando una pequeña brújula rescatada de uno de los botes del barco. Sin embargo, en este punto se logró un golpe crítico. Usando sus dos cañones restantes, Exeter logró un solo impacto de proyectil de 8 pulgadas que penetró a través de dos cubiertas antes de explotar cerca de la chimenea del Graf Spee. Esto dañó su sistema de combustible, dejándole solo 16 horas de combustible restante. Esto no bastó para que pudiera regresar a casa. En este punto, el Graf Spee había estado luchando durante aproximadamente una hora y aunque la armadura del barco había resistido y el barco no corría peligro de hundirse, el sistema de reparación de combustible no podía ser reparado mientras estaba bajo fuego ya que era muy complejo. 2/3 de las armas antiaéreas y una torreta secundaria fueron eliminadas, sin bases navales amigas al alcance ni refuerzos disponibles. Así que el capitán Langsdorff decidió dirigirse al puerto neutral de Montevideo para intentar solucionar los daños que su barco había sufrido y con suerte luego llegar a casa. Sin embargo, para llegar al puerto, el barco tuvo que pasar por el Exeter, que estaba inclinándose fuertemente a estribor y tomando agua pero aún disparando alegremente con su única torreta restante, así como el Ajax y el Aquiles bombardeando el barco con fuego de 6 pulgadas bastante ineficaz. Por lo tanto, el Graf Spee tuvo que enfrentarse nuevamente al Exeter y después de 40 minutos, créalo o no, el agua salpicada por un fallo cercano de 11 pulgadas cortocircuitó los sistemas eléctricos expuestos para la última torreta restante y el Exeter se vio obligado a retirarse. Aunque hubiera sido tentador en este punto intentar acabar con el molesto crucero pesado británico, el Ajax y el Aquiles continuaban bombardeando el barco y eso atrajo la atención del Graf Spee como una amenaza potencial. Ajax intentó disparar torpedos, pero recibió un impacto en su torreta X, dejándola fuera de acción junto con la torreta Y, quedando solo con sus cañones delanteros. Poco después de esto, otro proyectil de 11 pulgadas destruyó el mástil del Ajax y se cambiaron las tácticas. Los británicos decidieron intentar atacar de noche, donde la visibilidad se reduciría mucho y usarían torpedos contra el barco, que claramente era prácticamente inmune al fuego de 6 pulgadas de Ajax y Aquiles. Por lo tanto, los dos cruceros británicos capaces de combatir comenzaron a retroceder y seguir al barco, mientras el comodoro Harwood estaba señalizando al Cumberland para que viniera en ayuda y la almirantía estaba ordenando a todos los barcos dentro de 3000 millas que se dirigieran al Río de la Plata con los mismos propósitos. Cuando el sol se puso justo antes de las 9, los 4 barcos habían estado luchando prácticamente todo el día y el Graf Spee entró en Montevideo con un total de 108 hombres muertos en ambos lados, 36 en el Graf Spee y el resto en los barcos británicos y de Nueva Zelanda. Una vez en el puerto, se descubrió que la mayoría de los impactos de los cruceros británicos solo causaron daños menores, pero la destrucción de la planta de purificación de diésel, la planta de desalinización y la cocina eran problemas significativos. Un agujero en la proa afectaría su navegabilidad en mares pesados. Finalmente, el problema era que el barco había disparado casi toda su munición. Se estimó que las reparaciones tardarían unas 2 semanas. Desafortunadamente, el barco solo tenía 72 horas antes de que fuera internado durante la duración de la guerra debido a las restricciones de neutralidad en torno a los puertos neutrales. Mientras tanto, aunque el His Majesty's Ship Cumberland estaba cerca y listo para reemplazar al Exeter, la Marina Real transmitía señales en frecuencias interceptadas por la inteligencia alemana. Estas y otras operaciones en puertos cercanos insinuaban que el portaaviones Ark Royal y el crucero de batalla Renown estaban por llegar, aunque en realidad se encontraban a casi 2500 millas de distancia. Creyendo los informes británicos, Langsdorff discutió sus opciones con Berlín. Estas básicamente se reducían a intentar buscar refugio en Buenos Aires o hundir el barco en el estuario del Plata. Dado que el capitán Langsdorff no tenía ilusiones sobre si podía o no luchar con éxito contra el His Majesty's Ship Renown, decidió hundir su barco.
El 18 de septiembre, con solo Langsdorff y otros 40 hombres a bordo, el barco comenzó a salir de Montevideo con una multitud de unas 20.000 personas observando, esperando que el barco se moviera para la batalla contra el escuadrón británico reforzado, ya que el Cumberland había logrado llegar a este punto. En cambio, justo después de llegar al límite de las aguas territoriales, enormes explosiones de cargas de hundimiento y municiones en el barco enviaron chorros de llamas alto en el aire y crearon una gran nube de humo que oscureció el barco, que comenzó a asentarse en el agua poco profunda y ardería durante los próximos 2 días. Mientras la tripulación del barco fue llevada a Argentina, donde serían internados por el resto de la guerra, trágicamente el capitán Langsdorff decidió dispararse a sí mismo mientras estaba en uniforme de gala y yacía sobre el estandarte de batalla del barco en su habitación de hotel. El naufragio sería parcialmente desmantelado de 1942 a 1943, aunque partes del barco aún son visibles ya que se encuentra a una profundidad de solo 11 metros. En 2004 se recuperaron más partes del barco, ya que se estaba convirtiendo en un peligro para la navegación. Algunas de estas partes pueden verse en Uruguay hoy en día. La gran mayoría de los prisioneros capturados por el Graf Spee serían retenidos en el barco de suministros Altmark, que intentaría regresar a Alemania por su cuenta. Pero sería capturado cerca de la costa noruega por el His Majesty's Ship Cossack, liberando a estos prisioneros para que regresen a Gran Bretaña.